El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. El capítulo 8, verso 1 de Apocalipsis. Vamos a hablar acerca del silencio divino, el silencio de Dios. Uno de los temas que aquí solamente lo vemos en el capítulo 8, pero que es de especial interés, porque tiene mucho que ver con nosotros. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 8, verso 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y dice el verso 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Hagamos una corta oración. Padre, gracias por darnos tu palabra. Enséñanos, instrúyenos por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a escuchar siempre tu voz, a ser sensibles a tu voz. Ayúdanos, te lo rogamos. Háblanos, oh Señor. Permítenos ver tu rostro y escuchar tu voz. Gracias porque hasta el día de hoy, Señor, nos has hablado, nos has guiado. Ahora, Señor, permite que cada una de las personas conectadas puedan entender lo que tú dices en tu palabra y que yo pueda explicarme, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén. No escuchar la voz de Dios ni ver sus señales es una señal muy preocupante de que Dios ha dado la espalda. Y lamentablemente ese es el caso de algunas personas. Siempre Dios está dispuesto a hablar, siempre. Pero en este tiempo Dios ha dado la espalda a un pueblo especial del que vamos a hablar en unos minutos para no adelantarnos. Pero sí es terrible cuando una persona dice, yo no puedo escuchar a Dios, Dios no me oye, yo no veo a Dios. Es terrible esa sensación y esa forma de percibir la realidad de que Dios existe, pero no te habla. Eso es muy triste y muy preocupante. Dios es un Dios que se deja conocer. Él se deja escuchar. Pero hay algo que separa a la voz de Dios y que hace que Dios decida guardar silencio. Y eso es el pecado. Entonces vamos a mirar aquí en la palabra del libro del Apocalipsis, que es un libro de profecía, ¿por qué este tiempo de silencio de media hora se va a dar? Miremos entonces en primer lugar, el silencio en el cielo indica que hay bastante sonido. ¿Qué quiere decir eso? Si Juan capta, discierne, entiende que hay silencio, es porque él escucha. Él escucha los cantos, él escucha las alabanzas, escucha los truenos. Mire cómo dice Apocalipsis capítulo 4, verso 5, que vio Juan. Él dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Eso lo dice Juan porque él está describiendo cómo es el trono de Dios. Hay mucho ruido en el trono de Dios. Y aquí estamos frente a un silencio que es corto. Pensamos que es corto porque no es una media hora tiempo Dios, es una media hora tiempo hombre. Por eso es que Juan puede medir y puede decir. En realidad, las alabanzas cesaron, la adoración cesó, los cantos se detuvieron, los truenos quedaron en silencio. Ese silencio, después de escuchar alabanzas,
ese silencio. A Juan le causó preocupación. Por eso él lo menciona. De pronto, en otro espacio sería natural. Pero él viene escuchando. Cada una de las visiones que Dios le está mostrando, viene incluida el ruido, el sonido de lo que está viendo, el caballo, los truenos, etc. Pero este silencio dejó a Juan preocupado. Este silencio dejó a Juan un poco conmovido. ¿Qué significa este silencio? ¿Qué significa este silencio en el cielo? Veamos entonces, ¿qué significa? Hay un silencio fúnebre. Es lo que podemos entender. Un silencio fúnebre. Porque lo que viene después de este silencio es lo más terrible que la humanidad va a experimentar desde que existe. Es un silencio de dolor, es un silencio de tristeza, pero al mismo tiempo de ira. Dios tiene ira. Y en ese momento en que los ángeles se preparan, los ángeles están preparándose, 7 ángeles. Esto nos dice que entonces el séptimo sello es la apertura de 7 ángeles más que vienen a extender juicios, y no cualquier juicios terribles. En muchas ocasiones, el silencio es lo que precede a las catástrofes. La gente se pone la mano en la boca. De alguna forma recordemos que somos imagen y semejanza de Dios, y en algunas cosas reaccionamos parecido a como Dios reacciona. Pero aquí vemos a los ángeles, a Dios mismo, a todos, en silencio, asombrados por lo que viene al planeta. Puedo incluso asegurar que el diluvio no fue la peor catástrofe que ha vivido nuestro planeta y la humanidad entera. Lo peor que va a vivir el planeta es lo que viene. Y este es un silencio fúnebre, porque Dios en su ira, Dios en su sentimiento de dolor por el pecado de la humanidad, ha hecho silencio. Mientras este silencio se siente, se percibe, si el cielo es un lugar donde siempre hay adoración, cantos, alabanzas, siempre. Pero ahora mismo no lo hay. Solo hay un silencio, no se escucha nada. Pero hay ángeles que se están preparando. Dice el texto bíblico que se le dieron trompetas. 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Eran unos misioneros con la exclusiva y gran misión de tocar la trompeta para dar rienda a los juicios que iban a caer sobre la tierra de ese momento en adelante. Es una escena que realmente conmueve. Pienso que no debemos tener esto como algo pasajero o algo sin importancia. Media hora de silencio en el cielo habla de la magnitud de lo que va a acontecer. Entonces, ya teniendo esto así de claro, pensemos en el sentimiento que Juan tenía. Juan estaba viendo que ese silencio no era bueno. Miremos, por ejemplo, Dios guardó silencio hacia Israel. Sí, Señor. Dios guardó silencio por más de 400 años. Es tal el silencio que había, que se conoce en la historia de Israel y de la teología, de la historia del cristianismo, se conoce como el período intertestamentario o período de silencio de Dios. Aproximadamente desde el año 400 antes de Cristo hasta que aparece el ángel hablando
con el profeta Zacarías o con el sacerdote Zacarías, allí en el lugar del incienso. Esa fue, digamos, la primera aparición, el primer mensaje divino de parte de Dios para el hombre. Un ángel llega y le habla a Zacarías y le dice: tu esposa va a quedar encinta, le vas a llamar Juan. Bueno, usted puede mirar el pasaje un poco con más detenimiento y va a ver todos los detalles que hacen parte de esa poderosa historia. Después el mismo ángel aparece a María y le anuncia que van a ser el Salvador, el Hijo del Altísimo. Ya aquí el silencio se acabó. Aquí comienza Dios a hablar nuevamente y lo está haciendo a través del ángel Gabriel. Primero a Zacarías y después a María, quien vino a ser la madre del Señor. Aquí el silencio ya se había acabado. Ya no había esa tendencia a mirar cómo hacemos para que Dios nos hable. Porque el pueblo de Israel se ingenió la forma para pensar de que Dios le hablaba. Y lo hizo releyendo y reinterpretando el Tanakh o la palabra de Dios. De esa forma ellos pensaron que tenían la voz de Dios nuevamente entre ellos. De esa práctica surge el Talmud, surge el Targum, que fueron literaturas que cuando ya Jesús nace, cuando Jesús comienza su ministerio, ya esta literatura estaba circulando en todo Israel. Hasta ese momento no hubo visión, no hubo profecía. Solo estaban esperando a ver quién decía: tengo un mensaje de parte de Dios. Algo que Dios había dado en abundancia por medio de los profetas. Muchos profetas fueron enviados de parte de Dios para darle un mensaje a Israel, un mensaje que les llamaba al arrepentimiento, hasta que Dios los mandó al exilio y de allí en adelante todo fue circunstancial. Por ejemplo, el caso de Esther es uno de los casos en los que ellos no mencionaban el nombre de Dios en tierra extraña. Una de las cosas que le dice Mardoqueo a Esther: de alguna parte vendrá respiro y liberación, pero no mencionaban el nombre de Dios. De esta forma, ahora vemos, en ese tiempo Dios sí le habló al profeta Daniel, pero no en el período de silencio, sino le habló de lo que iba a acontecer durante el período de silencio, para que cuando Dios guardara silencio, ellos supieran que Dios ya lo tenía todo planeado. Esa es la historia del silencio de Dios en el pueblo de Israel. Durante ese tiempo de silencio se desarrolló una cultura griega en Israel. También se desarrolló la revuelta de los macabeos. Allí comienza la famosa fiesta de Hanukkah. También inicia el período, el imperio romano. Y, entre otras cosas, comienza la literatura apócrifa a circular. Toda aquella literatura que algunos consideran inspirada. Mire todo lo que pasó durante esos 400 años aproximadamente de silencio, en los que no hubo profeta, no hubo visión. Era como si el pueblo estuviera desesperado por el silencio de Dios. Era como si el pueblo pensara: ¿cómo hacemos para que Dios nos hable? Revisemos la escritura. Es así como comienza esta búsqueda por la voz de Dios. Pero fíjese que Dios decide hablarle, ya después de pasados estos 400 años, decide hablarle a un sacerdote, a Zacarías, y después le habla a María, la madre del Señor. Así que los silencios de Dios son desesperantes, son terribles, digamos así, los silencios de Dios. Dios no quiere hacer silencio, Dios quiere hacerse escuchar. Pero el pecado del hombre hace que no se pueda escuchar la voz de Dios. Entonces tenemos aquí ahora una situación en la que tenemos que definir que Dios tiene un propósito para hacer silencio.
Por ejemplo, el profeta Habacuc nos habla en el capítulo 2, verso 20, de que el silencio de Dios es causado por la idolatría. Lo mismo Sofonías 1:7 y Zacarías capítulo 2, verso 13. Dios guarda silencio cuando el pueblo se ha vuelto a la idolatría. Dios guardó silencio porque el pueblo se había desviado. Entonces no está bien que una persona diga, Dios no me habla. Y vamos a ver a muchas personas diciendo eso. Tal vez se te ha acercado a alguien diciéndote, a ti te habla Dios porque a mí no me habla. ¿Cómo te habla Dios a ti? Hoy Dios nos habla por medio de su Espíritu Santo. Nos habla por medio de su palabra. Dios todo el tiempo habla. Pero lo primero que hay que aceptar en nuestro corazón es a Jesucristo como Señor y Salvador. Si el Señor Jesucristo es nuestro Señor, si Él es nuestro Salvador, si Él es el que gobierna en nuestra vida, Él nos dará su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo es como el operador celular, el operador de una empresa de comunicaciones, que es la que permite que tú puedas usar un celular y comunicarte con personas lejos, a mucha distancia. El Espíritu Santo es el operador por medio del cual podemos escuchar la voz de Dios y Dios nos escucha a nosotros. Eso lo ha hecho Dios. ¡Qué maravilla! Volviendo al pasaje nuevamente de Apocalipsis 8:1, ya que hay silencio, y el silencio es notorio, tanto que el profeta, el apóstol Juan lo menciona, tenemos que aclarar que es un silencio fúnebre. ¿Qué viene? ¿Qué viene después del silencio de Dios? Pues no vienen cosas buenas. Miremos por un momento el silencio de Dios cuando termina. Dice el autor del libro, en este caso lo escribe Juan, que habían 7 ángeles que estaban de pie ante Dios. Tal vez Dios les está dando instrucciones. ¿Quién va a tocar primero? ¿Quién va de segundo? ¿Quién va de tercero? ¿Qué va a suceder cuando las trompetas suenen? Pero eso nada más lo saben ellos. Juan solamente podía percibir el silencio. Lo que venía era terrible. Las trompetas iban a sonar en medio de ese silencio. Esa primera trompeta sonaría y rompería tímpanos, porque no sería una trompeta para dar una buena nueva, era para desatar un juicio terrible. Sofonías 1:16 nos dice que en el día del Señor, entendamos que cuando la Biblia habla del día del Señor se está refiriendo al día de la ira de Jehová, el día de la ira de Dios. Sonarán trompetas. Y dice la palabra aquí, día de trompeta. Día de trompeta. Y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Así dice Sofonías 1:16. Zacarías también habla acerca de las trompetas. Y Jehová el Señor tocará la trompeta e irá entre torbellinos del austro. Estas trompetas mencionadas aquí y otras más, aquí solamente tenemos 2 pasajes. Estas trompetas nos están hablando de que lo que viene es juicio. Y todos lo saben. Juan lo entendió, los ancianos lo entendieron, los ángeles lo sabían. Por eso el silencio. Ahora, estas trompetas que vienen ahora, después de ese silencio de media hora, no deben ser confundidas con las trompetas del arrebatamiento de la iglesia. Estas trompetas son distintas. Miremos, por ejemplo, lo que dice primera la carta a los Corintios 15:52, cuando dice el Señor, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Entonces, algunos han asociado las trompetas, las 7 trompetas de los juicios que se van a desatar en Apocalipsis capítulo 8, con las trompetas del arrebatamiento de la iglesia. Y no es así, no es lo mismo. ¿Por qué?
porque estos son shofares. El shofar en los planes de Dios tiene diferentes toques, diferentes anuncios. Hay un anuncio que es para declarar la guerra, que es exactamente para lo que se tocan las trompetas en Apocalipsis 8. ¿Qué está haciendo el Señor? Declarándole la guerra a la tierra, a la humanidad pecadora. Dios va a desatar unos juicios terribles y la humanidad va a padecer por causa de esos juicios. Pero en este caso, el toque de las trompetas no es para declarar la guerra a la iglesia, no. Es para anunciar que el rey viene, así que el toque es diferente. Cuando se celebra la fiesta de las trompetas, escuchamos los diferentes toques, son 4 toques en especial. Y hay un toque que sirve para anunciar la llegada del rey. Esa es la forma, ese es el toque de trompeta que se va a escuchar el día que la iglesia sea arrebatada. Pero el toque de trompeta que se va a escuchar cuando se desaten los juicios de Dios sobre la tierra, ordenados por las trompetas, ese toque es diferente. Hay también un toque que es un llamado para el arrepentimiento. Es un toque diferente al toque del anuncio de la llegada del rey, un toque diferente al anuncio de los juicios. Ese toque de un llamado al arrepentimiento es diferente. Entonces, hay un toque también para la fiesta, para festejar, y es distinto. Son 4 toques en total. Así que el toque de las trompetas después del silencio es para desatar juicio. El toque de las trompetas durante el arrebatamiento de la iglesia es para anunciar que ya el rey viene. Y viene el rey, amado amigo, viene el rey. Y solo aquellos que le hayan declarado como el rey en su corazón podrán ser arrebatados por el Señor. Podrán ser llevados a ese lugar de delicia, ese lugar de reposo, de fiesta, de culto, donde estaremos con el Señor para siempre. Así que no confundamos el grupo de trompetas que se van a tocar en el capítulo 8 con las trompetas mencionadas aquí durante el arrebatamiento de la iglesia. Las trompetas son un símbolo de resurrección, símbolo de transformación, un símbolo en el caso de las trompetas, el shofar que va a sonar cuando la iglesia sea levantada. Esos 4 toques de trompeta que he mencionado son tequía, básicamente es un sonido claro, extendido como de trompeta, y ese es el que se va a escuchar cuando la iglesia sea arrebatada. Hay otro toque. El toque teruá. Este toque teruá es una alarma. Son 9 notas pequeñas. Básicamente está dando una alarma, está llamando a los moradores de la tierra a que se preparen porque el Señor está cerca. Shevarim es otro toque, es un toque que nos llama al quebrantamiento, al arrebatamiento de la iglesia, al arrepentimiento. Y por último está el tequía Gedolá, que es un toque para llamar a todo el pueblo a escuchar colectivamente la señal de Dios llamando a su pueblo. Esto es importante que lo sepamos. Son detalles que nos aclaran. ¿Por qué no podemos pensar entonces que las trompetas mencionadas en Apocalipsis capítulo 8 son las mismas trompetas mencionadas en las cartas paulinas para referirse al arrebatamiento de la iglesia? Estas trompetas es lo primero que se va a escuchar cuando ese silencio de media hora en el cielo se acabe. Entonces pensemos por un momento, será algo estruendoso, será algo potente, algo estremecedor. Y después del toque de la trompeta, por lo menos de la primera, mire lo que dice la palabra de Dios. Viene el juicio. Una enorme montaña caerá en la tierra. Aquí Apocalipsis capítulo 8 dice,
El primer ángel tocó la trompeta, verso 7. Y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Ese es el primer juicio que está enseñando que lo que viene para la tierra después de ese silencio es algo espantoso, terrible, algo que no tiene precedente en la historia de la tierra. Para concluir el tema que hemos tocado hoy acerca del silencio divino, ese silencio que está descrito en Apocalipsis capítulo 8, verso 1, vamos a usar un texto bíblico en el que Dios no guarda silencio. Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2 dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ¿de qué manera está hablando Dios hoy? Hoy está hablando por medio del mensaje de Jesucristo. Hoy está hablando por medio de su Hijo. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan que Jesús es quien nos traduce y nos interpreta al Padre para que nosotros le podamos conocer. Si creemos en el mensaje de Jesús, si creemos en el mismo Jesús, en su mensaje, en la obra que Él hizo por salvarnos, es como si estuviéramos escuchando esa melodiosa y dulce voz de Dios llamándonos para ser parte de su familia. Así que hoy Dios no está guardando silencio, pero ese tiempo va a llegar. Sin embargo, hoy hay que aprovechar. Si escuchas hoy su voz, dice el autor de la carta a los Hebreos, si escuchas hoy su voz, no hagas caso omiso. No hagas como si no fuera contigo. Cada vez que tú escuchas un mensaje en el que se habla de Jesucristo, se habla de la salvación en Cristo Jesús, es Dios quien te está hablando. Y no debemos menospreciar cada una de esas oportunidades. Dios sigue hablando. Su Espíritu Santo está tratando de convencer a todos aquellos que todavía no le conocen, no le reconocen como Señor y Dios. Así que hoy vamos a recibir a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, como una señal de que estamos escuchando la voz de Dios y de que estamos dispuestos a hacer lo que Él nos pide, porque hoy es el día de salvación. Antes de que venga ese terrible tiempo en el que Dios guarde total silencio para aquellos que rechazaron la salvación en Cristo Jesús. Vamos a decirle al Señor con estas palabras. Permíteme guiarte en la oración. Padre, hoy he escuchado tu voz y reconozco a Jesús de Nazaret como mi Señor. Jesús de Nazaret, háblame. Hazme sensible a tu voz. Quiero ser obediente a ti. Ayúdame a hacer tu voluntad. Perdona mis pecados. Dame tu Espíritu Santo para permanecer escuchando tu voz en mí todos los días. Por favor, escribe mi nombre en tu libro de la vida y no lo borres. Ayúdame a perseverar en ti. Adiestra mi oído para escucharte siempre y para hacer tu voluntad. No quiero tu silencio. Quiero escuchar tu voz. Háblame, Señor. Pongo delante de ti a mi familia, Señor, para que todos ellos puedan alcanzar la salvación que hoy tú me estás prodigando por tu misericordia. Gracias te doy una vez más por permitirme conocerte y por permitirme escuchar tu voz. Gracias. Muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén.
El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.